Familia, el gusto de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y en el día de hoy un programa sumamente interesante en el cual vamos a abordar una cuestión que ha sido planteada por todos ustedes y que por supuesto hoy vamos a contar con la presencia del doctor Augusto Moikens, y con él mismo vamos a abordar esta temática como es la de la nueva ley de identidad de género. De qué forma se van a proceder a ejercer los cambios de nombre y sexo registral y cuáles van a ser las consecuencias en los actos jurídicos que va a implicar esta modificación. Augusto Moikens, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y actual docente de la UNT. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad también con un amigo, el doctor Augusto Moikens. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme a su programa y darme la oportunidad de participar con la enorme cantidad de audiencia que usted tiene. Bueno, gracias por acceder a la invitación y hoy en particular con un tema que realmente necesita dársele un tratamiento y creí conveniente que usted era la persona más indicada para hacerlo. Muchas consultas que nos llegan a nuestras casillas de correo, que la gente tiene ya los medios para hacerlo, que figuran en pantalla, sobre esta cuestión que vamos a tratar, que es la identidad. Cuando hablamos de identidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente cuando hablamos de identidad estamos hablando de los atributos, digamos, personales que nos identifican respecto de los otros o de los terceros, que tiene que ver con los patrones íntimos de conducta que puede tener una persona. Para el Estado es sumamente necesario identificar a todas las personas que forman parte de la comunidad, y a través de los años se ha ido creando un registro, digamos, para individualizar a las personas, que ha sido reglamentado por distintas leyes. Esas leyes han ido evolucionando y hoy tenemos el orgullo de hablar de que a nivel nacional se ha promulgado la ley sobre identidad de género, y esperamos que próximamente nuestra presidenta de la Nación pueda darle la sanción definitiva y se pueda poner en funcionamiento este nuevo cúmulo de derechos que amplían los derechos civiles y políticos y que son acordes a las políticas de derechos humanos que viene sosteniendo nuestro honorable Congreso de la Nación, y que nuestro Poder Ejecutivo ha sabido, digamos, impulsar y motorizar. Antes de entrar en concreto en la forma de aplicación que va a tener esta ley, o cómo se viene haciendo hoy, para que hagamos la comparación, me gustaría que nos dé la diferencia cuando hablamos de sexo por un lado y de género. Bueno, nosotros tenemos que entender, para entender la importancia que tiene la ley de identidad de género, la diferencia entre el sexo y el género. El sexo responde a cuestiones biológicas entre cómo, digamos, como sociedad o como grupo humano podemos determinar quién es hombre o mujer, biológicamente hombre o biológicamente mujer. Pero sabemos que esta reducción simplista, digamos, de dos posibilidades, o sea, binaria de la sexualidad, no coincide, digamos, con el género. Con el deseo que pueda tener esa persona. Porque el género es producto de la construcción cultural de cómo determinada persona se comporta en una sociedad. Entonces podemos tener género masculino o género femenino, que quiere decir que el comportamiento de esta persona que se encasillaría en género masculino está vinculado a lo que socialmente hemos establecido que los hombres deben comportarse. Y a lo que socialmente, si hablamos de género femenino, a lo que socialmente hemos definido cómo debe comportarse una mujer en esta sociedad. La realidad es tan particular que existen diferentes posibilidades en la vida, y hay personas que han nacido, digamos, con un sexo, o sea, biológicamente determinadas de determinada manera, pero su elección particular e individual de vida las ha llevado a posicionarse en una posición de género opuesto, o simplemente en una posición de agénero, o sea, de no manifestar ningún tipo de conducta que se pueda vincular con la del género masculino o con la del género femenino. Entonces, dadas estas situaciones que han ocurrido, se han generado en nuestro país distintos planteos. ¿Por qué? Porque las personas, digamos,
llamadas diferentes que expresaban desde hace muchísimo tiempo, y lo han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, su expresión de género diferente a la del sexo biológico que utilizaba el Estado para, de alguna manera, identificarlos, han sido víctimas de persecuciones, discriminaciones, malos tratos, imposibilidad de acceder a determinados derechos que eran ejecutados por las otras personas que estaban identificadas con su sexo y género de la misma manera. Es como en algún momento, llevándolo a un ejemplo, se castigaba o se llamaba la atención a las personas que escribían con la mano izquierda, con la zurda, el zurdo al derecho. Claro. Existía una observación en su momento y una quizás intimidación a corregir eso para que sea con la mano derecha la escritura y no con la izquierda. Para llevarlo a un ejemplo y que la gente pueda llegar a entender esto. Nosotros hemos tenido muchísimos ejemplos en nuestra sociedad en donde determinados accidentes biológicos implicaban el acceso o la pérdida de derechos. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia que el mayorazgo le permitía al hermano mayor, o sea, el que biológicamente había nacido antes, ejercer muchísimos derechos que todos sus hermanos menores, ya sean mujeres o varones, no podían ejercer. Hemos visto también que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, o sea, biológicamente del sexo femenino y asignadas al género femenino, o sea, enrolándose en un comportamiento de género femenino, no podían ejercer el derecho de voto, no podían ocupar espacios en la vida pública. También hemos visto, digamos, que este accidente biológico las determinaba o condicionaba y construía imaginarios sociales de que eran menos poder, de que tenían menos fuerza, de que sus capacidades eran diferentes y determinados aditivos que se le sumaban a esta cuestión para impedir el ejercicio de determinados derechos. Entonces no es común que haya ocurrido esto también con las personas travestis y trans. Digamos, utilizamos este argumento, digamos, de lo biológico para impedirle, digamos, vivir armónicamente de acuerdo a su proyecto de vida. Ahora bien, ahí le pido una pausa para que por ahí quizás quien nos está escuchando, usted dijo travesti o trans. Claro. La diferencia que hay para que la gente lo pueda entender del otro lado. Bueno, el término travesti es un término, digamos, localista. Digamos, la palabra travesti no es conocida en México, no es conocida en India. O sea, en India, por ejemplo, se usa la palabra hijra para determinar a lo que nosotros determinamos travestis. El término transexual o transgénero quiere decir, habla justamente de esta persona que atraviesa el condicionamiento biológico para comportarse y sentirse completamente personificado en el género opuesto. Digamos, esta situación, justamente, si no es respetada por la sociedad y no es respetada, digamos, por el derecho que está garantizando justamente nuestra potestad de elegir qué plan de vida podemos tener, puede ocasionarle perjuicios. O sea que no era, digamos, gratuito este problema que estaban viviendo la comunidad travesti y trans. Y por lo contrario, fomentaba justamente el abuso de determinadas fuerzas, como las fuerzas policiales, y ahora este va a ser un debate que se va a dar muy dentro de poco en nuestra sociedad, es la ley de contravenciones policiales, en donde los policías hacían uso y abuso justamente de la condición de travesti para detener a las personas. Y hay hasta en otras provincias donde los códigos contravencionales prohibían a las personas disfrazarse del sexo al que no pertenecían, al sexo opuesto. Entonces ahí se estaba persiguiendo, se estaba estigmatizando y de alguna manera se estaba criminalizando esta cuestión, que era una cuestión identitaria, muy personal y particular de la persona. Entonces con esto el Estado reconoce que la persona puede modificar justamente en todos los lugares o ámbitos de su vida en donde se hayan registrado datos personales, su sexo y su género, por el sexo y el género de elección, que es lo más importante porque nuestra Constitución habla de las acciones privadas de los hombres, de la posibilidad de la persona de elegir y armar su propio plan de vida y proyecto de vida. Para que la gente lo pueda ver, en el artículo 19 de la Constitución Nacional se encuentra este artículo en donde determina
una diferencia entre las acciones privadas, mientras que no atenten a la moral, a las buenas costumbres, quedan exentas. Que no perjudiquen a tercero. Básicamente lo que la Corte ha dicho cuando ha interpretado el artículo 19 es que las conductas que sean personales y que sean autorreferentes, o sea, que hablen solo de uno y que no pongan en riesgo la seguridad o los derechos de los terceros, no tienen por qué ser decididas por ninguna otra persona que la persona que las vivencia. Entonces esto es lo que está haciendo nuestro Congreso de la Nación al sancionar la ley de identidad de género. Le está permitiendo a la persona, a esa persona que tiene una identidad de género diferente a este sexo, esta imposición biológica con la que puede haber nacido, a elegir cómo va a armar su vida y cómo va a estructurar su proyecto de vida. Doctor, por una cuestión de tiempo vamos a ir a una pausa, seguimos en el próximo bloque con este tema, atento también al interés que la gente está poniendo precisamente en lo que estamos teniendo en esta conversación, en este diálogo. Usted puede seguir llamando, puede seguir consultando, pero quédese ahí, nos vamos a una pausa y ya seguimos. Yumac, número 1 en el norte del país. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.